Bueno, bienvenidos a la unidad número 13, cerámicas. En esta unidad vamos a ver el gran mundo de las cerámicas, que abarcan una serie de componentes, desde vidrios, cerámicas propiamente dichas, cementos refractarios, porcelanas. Vamos a comprender la estructura básicamente iónica que presentan, y de ahí sus características de dureza, rigidez, sus características aislantes principalmente, pero frágiles. Bueno, en la clasificación habíamos comenzado a hablar que son productos, una familia muy vasta, comenzando por los vidrios, los comunes y los vitrocerámicos, los productos de arcilla, productos estructurales y porcelanas, los refractarios, de arcilla refractaria, de sílice básico o especiales. Y acá vamos a tener toda la manufactura de ladrillos para alta temperatura, ladrillos para fabricar hornos. Los abrasivos, como las lijas, los discos de corte, los discos de pulido, también se encuentran fabricados con materiales cerámicos. Los cementos para estructural y las cerámicas avanzadas, con las cuales podemos hacer rotores, válvulas, sensores, bearings o rodamientos. La industria cerámica se basa en una característica de las arcillas: su plasticidad, su gran afinidad a combinarse con agua, su posibilidad de ser amasada, de darle la forma deseada, y que luego de sometida a la acción de secado y del cocido conserve la forma geométrica que le hemos dado. Como industria es una de las más antiguas y fue una de las primeras utilizadas por el hombre. Los materiales cerámicos en general son compuestos inorgánicos formados por elementos no metálicos y metálicos, cuyos enlaces interatómicos pueden ser de carácter totalmente iónico o predominantemente iónico. Se suele presentar algún carácter covalente. Los iones metálicos los vamos a llamar cationes, tienen carga positiva, siendo los iones no metálicos llamados aniones con carga negativa. Los cerámicos siempre están compuestos por al menos dos elementos, por lo tanto su estructura tiende a ser más compleja que las metales. La materia prima generalmente son los silicatos. Silicato de aluminio hidratado puro es el kaolín. Si se encuentra en el lugar de origen, en el yacimiento de origen, se llama primario. Si es arrastrado por la naturaleza a otras regiones, por ejemplo aluvional, secundario. La plasticidad siempre se debe a la naturaleza coloidal de la arcilla, también a la influencia que ejercen algunos cuerpos químicos, como ser los carbonatos alcalinos, los hidróxidos. Otra propiedad importante es la contracción. Hay una disminución notable en el volumen en el cocido, en el material cuando es secado. Situación que hay que tener en cuenta cuando se fabrican objetos. La plasticidad, la dureza y la contracción, que
que va a presentar la geometría. Por eso los diseños tienen que ser muy elaborados, previendo estas contracciones. La refractoriedad o resistencia al calor sin fundirse, sobre todo en la porcelana, es uno de las propiedades más significativas. En general la porcelana es muy dura y compacta. Esto se consigue cocinándola a altas temperaturas, 1200-1400 grados. Otras materias primas importantes son los caolines o arcillas, los desengrasantes y los fundentes, y otro tipo que son las cubiertas para la decoración. Los que llamamos desengrasantes son el cuarzo o la arena, y la chamota, que es la arcilla cocida molida. Se usa en general para ayudar a secar. Cuando se quiere bajar el punto de fusión de la cerámica, se usan fundentes, feldespatos, carbonatos alcalinos, alcalino térreo, fosfato, óxido de hierro, entre otros. Bueno, en general el tipo de materias primas y la composición química con concentraciones comunes lo vemos en el dióxido de silicio. Generalmente la materia prima de las arcillas contienen toda dióxido de silicio, entre un 30 y casi un 80%. También tienen trióxido de dialuminio o alúmina, entre un 3 y un 34%. Óxido férrico, óxido ferroso, óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de sodio y óxido de potasio. La figura de la izquierda muestra un corte esquemático de la Tierra. La primera parte, la más externa, es la corteza, que contiene la totalidad de los minerales que se explotan, contiene la totalidad de los minerales que estamos hablando. ¿Sí? Por lo tanto, las materias primas de las cerámicas siempre provienen de la corteza terrestre. Las rocas de donde provienen las arcillas pueden ser de tres tipos, por estado de formación: ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas ígneas provienen del manto fluido y se solidifican en la corteza. Las metamórficas provienen de estas ígneas, que a presión y temperatura cambian su estructura química y cristalográfica. Finalmente, las sedimentarias provienen de las metamórficas. Cambian su forma externa dependiendo si son aluvionales, o sea, se van transformando su geometría por acción del agua y otras rocas, si se transforman por el viento, o también pueden transformarse por el hielo. Bueno, acá hay un diagrama que muestra las transformaciones entre los distintos tipos de rocas, de donde provienen los minerales que se utilizan en el mundo de las cerámicas. Acá es la roca fundida, ¿sí? Que generalmente la encontramos a profundidades de la tierra, ¿sí? Estas dan lugar a las rocas ígneas por enfriamiento. Por presión y temperatura, las ígneas dan lugar a las metamórficas. Estas, si vuelven otra vez a las profundidades, se vuelven a fundir, transformándose nuevamente en roca fundida. Ahora, las ígneas ya están a flor de tierra por la erosión del tiempo, se transforman en sedimentos, ¿sí? Y en rocas sedimentarias. A su vez, estas vuelven a cumplir el ciclo de rocas metamórficas si vuelven a quedar enterradas a profundidades importantes, y con calor y temperatura vuelven a producirse rocas metamórficas. Estas, a través de la erosión
cuando empiezan a aflorar de nuevo en la corteza, a través de la erosión del tiempo, se transforman en rocas sedimentarias. Bueno, esto es un diagrama simplificado del ciclo de las rocas en lo que es el mundo cerámico. En resumen, decimos que el mundo de las materias primas de cerámica se basan en una mezcla de arcillas, arenas y silicato de aluminio que contiene, entre otros, potasio, sodio, calcio y bario, estos últimos en forma de óxidos y compuestos varios. Los distintos cerámicas nos llevan a componentes tales como productos sanitarios blancos, materiales refractarios, o sea, aislantes a la temperatura, a los vidrios, que por su profundidad y su amplitud de usos lo vamos a analizar en un capítulo aparte, abrasivos y cementos. Las propiedades más destacables de los materiales cerámicos es la alta temperatura de fusión, la baja densidad, la rigidez, dureza, la gran resistencia estructural que presentan y que son excelentes aislantes térmicos y por lo tanto eléctricos. Acá tenemos una tabla, podemos ver una tabla de cerámicos y metales. Propiedades. ¿Cuán buenos son a la compresión? Los metales son buenos, los cerámicos son buenos pero tendiendo a menores que los metales. El alargamiento a la rotura en los metales es alto, en los cerámicos es prácticamente nulo. La tracción, por lo tanto, va a ser casi nula en los cerámicos, va a ser buena en los metales. La sensibilidad entre los defectos superficiales en los metales va a ser buena y en los cerámicos va a ser altísima. La tenacidad en los cerámicos va a ser prácticamente nula. La dureza va a ser muy grande, ¿sí?, frente a los metales inaliantes. La estructura de los metales siempre va a ser cristalina y la de los cerámicos cristalina o vítrea. Obviamente la transmisión de electricidad y el calor en los metales es buena, en los cerámicos va a ser mala. Por eso se utilizan, son materiales que se utilizan de forma opuesta a los metales. El choque térmico en los metales va a ser buena y en los cerámicos va a ser mala. Las altas temperaturas en los metales, hay metales que resisten altas temperaturas, pero en los cerámicos va a ser buena. Por lo tanto, es un material que se usa en los recubrimientos de los crisoles, que funden incluso el hierro, que funden a los aceros. Bueno, diagrama de fase de materiales cerámicos, hay muchos. Vamos a tomar el diagrama de óxido de magnesio y la alúmina, ¿sí? Es un diagrama de fase similar a los metales, y estos sistemas binarios comparten un elemento en común, el oxígeno. Sobre el eje X vemos cómo partimos de óxido de magnesio puro a alúmina pura. Del óxido de magnesio vamos a agregarle diferentes proporciones de alúmina y vamos recorriendo todo el eje X. El eje Y son temperaturas, resistencia hacia temperatura, hasta casi, dependiendo la composición, temperaturas muy altas. Fíjense que el óxido de magnesio funde a 2800 grados, mientras el trióxido de dialuminio o alúmina funde por encima de los 2000 grados. Bueno, entre medio están en este caso todas las composiciones de las mezclas resultantes de
de estos tipos de cerámicos, familias de cerámico, como es el óxido de magnesio en combinación con la alúmina o trióxido de dialuminio. Otros ejemplos de cerámicos que ya vienen, digamos, en el mineral es la mica, constituido por silicatos de alúmina, hierro, calcio, magnesio y minerales, alcalinos complejos de potasio y aluminio. La mica se presenta en forma de láminas flexibles, elástica y muy brillante. Las aplicaciones: aislantes de máquinas de alta tensión y potencia, turbogeneradores, motores eléctricos, condensadores. Otros usos: para transistores, para hacer superficies y mosaicos, pinturas de aluminio, selladores. Otro tipo de cerámicos son los asbestos. Hoy están prohibidos. ¿Qué era el asbesto? ¿Qué es el asbesto? Es una fibra que es un polímero, en principio, que está formado por cadenas de silicio unido por oxígeno con sodio. Es un silicato, básicamente, de sodio. ¿Qué pasaba con los asbestos? Los asbestos eran excelentes, resistentes a la acción del fuego, excelentes aislantes del calor, la electricidad y el sonido, pero es altamente quebradizo, se forman tamaños de partículas muy finas que se aspiran, se insertan en los alvéolos de los pulmones y producen microlesiones. Estas microlesiones con el tiempo se transforman en cáncer de pulmón. Por eso mucha de la gente que antiguamente trabajaban en la producción y colocación de asbestos murieron de esta enfermedad. Hoy es un material que está prohibido. Otros son materiales refractarios. ¿Para qué se usan? Básicamente para incorporarlo a hornos, ¿sí?, como materiales de protección. En esto está todo el sistema dióxido de silicio, sílica y alúmina, ¿sí? Generalmente los refractarios más comunes o el mineral de origen se llama mulita, alúmina y cristobalita. Acá tenemos entonces un diagrama de fases para un sistema dióxido de silicio, alúmina. En el 0 está 0% de alúmina, 100% de dióxido de silicio. En el extremo está 100% de alúmina y 0% de dióxido de silicio. Y estas son las temperaturas que resisten. De acuerdo a la composición se denominan cristobalita, mulita o alúmina puro. Estos son los diagramas de fase de los materiales refractarios de los hornos, de los altos hornos, de los hornos de aluminio, de los hornos de cobre. Siempre van revestidos, tanto los hornos eléctricos como los hornos de gas, van revestidos en materiales refractarios, y este es el principal uso. Otro tipo de cerámico, bueno, para la construcción es el cemento Portland. El cemento Portland tiene una composición determinada. Las materias primas son el carbonato de calcio, el dióxido de silicio, la alúmina y el óxido de hierro. Estos son molidos hasta una cierta granulometría homogénea y se mezclan en proporciones adecuadas. Después se mantienen en un horno a 1400 o entre 1400 y 1600 grados, convirtiéndose en cemento endurecido, que es el cemento clinker.
Este se enfría y pulveriza y finalmente se le agrega una pequeña cantidad de yeso. Se llama yeso París. ¿El yeso qué es? El sulfato de calcio, para controlar el tiempo de preparación del hormigón. Por lo tanto, el cemento Portland consta de 4 componentes prioritarios: silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y aluminoferrita de tetracalcio. Vamos a ver un poco en la industria de la producción cómo es todo el proceso de las cerámicas. Hay una recepción y almacenaje. Los materiales en una industria se reciben a granel. ¿Cuál es ese granel o las materias primas? Arcillas, cuarzo, feldespato. En general acá tenemos todo este tipo de arcillas, no hay ningún problema en conseguirla, ¿sí? Luego se realiza un cálculo de las pastas. En la parte del proceso para formar productos es la parte más difícil. Es necesario dominar las características físicas y químicas de las sustancias y las variaciones de la forma del producto terminado. En general, antes de entrar al cálculo de las pastas, hay un proceso de molienda. El material que se recibe tiene generalmente diferentes granulometrías y debe pasarse por diferentes procesos para adecuarlo al uso. Este proceso es justamente el proceso de molienda. Los procesos de elaboración en sí, bueno, es el vertido o incorporación de cantidad de agua que requiere la pasta. Dependiendo si las pastas son secas o semisecas, se le incorporará entre el 1 y el 12,5% de agua. Esto para el prensado en seco y a veces para la extrusión. Las pastas húmedas se trabajan con un agregado entre un 23 y 35% de agua. Se usan en el proceso de torneado. Y las barbotinas son las que llevan mayor cantidad de agua, del 50 al 60%. Se usan para el proceso de colado. La mezcla de los distintos componentes se hace en recipientes giratorios, que a su vez tienen paleta que producen el mezclado bien homogéneo. Bueno, esta es una imagen de una prensa. De acuerdo a los volúmenes de los materiales que trabajan en productos muy voluminosos, las prensas son realmente gigantescas. Dentro de los procesos de elaboración también están los procesos de torneado. Consiste en una base giratoria donde se coloca el molde. Antiguamente se giraba con los pies, ahora tiene motor con embrague. Con este método se hacen platos, tazas de relativa calidad y precio. Y el prensado en seco, que es el que más ha evolucionado. También se utilizan prensas a tornillo manuales, prensas automáticas, muy rápidas que reducen los costos de fabricación. Mediante este proceso se obtienen aisladores, tapones, bases para llaves, artículos sanitarios, cerámicos, tejas, entre otros. Los procesos de elaboración se clasifican en extrusión. En extrusión empleamos pastas entre un 9 y 15% de agua. Se obtienen piezas de longitud apreciable con respecto al diámetro, con una sección muy uniforme. Se usa en la fabricación de aisladores eléctricos. O en colada. Las barbotinas se mezclan con abundante cantidad de agua y luego se regulan desagotando el agua. Por este proceso se obtienen piezas grandes y complicadas, como artículos sanitarios, tanto inodoro, bidet. Se usan moldes de yeso que se abren y la pieza se lleva a secado y el molde se limpia y se calienta. Bueno, esto vemos dos técnicas de conformado, una conformación hidroplástica y moldeo en barbotina. Se molienda y tamiza a tamaño de partícula deseado. Las partículas se mezclan entre sí y se mezclan con agua. La conformación hidroplástica es la extrusión, hay una fuerza y este es un proceso de extrusión,
de una masa espesa a través del orificio de una matriz que tiene la geometría de la sección deseada. Y acá sale la pieza continua con la forma de la matriz. El moldeo en barbotina es la suspensión de arcilla y otros materiales no plásticos en agua. Se vierte en molde, el molde absorbe agua, finalmente se abre el molde y sale la pieza terminada. Si son componentes huecos, se vierte en molde, se drena el molde, luego se abre el molde y se saca la pieza terminada. Todos estos componentes después van a secado y calcinado. El proceso de secado pueden ser hornos batch o hornos continuos. Todas las piezas deben ser secadas. Este proceso de secado interviene en todos los procesos. Los perfiles de temperatura dependen de cada artículo. Siempre lo que debe evitarse es la contracción y el agrietamiento, que son dos de los temas, los problemas que tienen las cerámicas. Por eso en estos hornos el cuidado de la temperatura, de los perfiles de temperatura, es fundamental. El cocido. La industria cerámica utiliza hornos discontinuos, continuos, pequeños, muy grandes, estáticos, rotativos, de túnel. El horno de túnel tiene gran longitud. Incluso pueden ir con vagonetas o con caminos de rodillos. Tienen tres zonas generalmente bien diferenciadas: la de precalentamiento, la de cocido y enfriamiento. La temperatura siempre se controla por termocuplas y por dispositivos de control automático que regulan las temperaturas, tanto la de precalentamiento, la de cocido y enfriamiento. Una vez cocidos los artículos, se llama bizcocho, se someten a un proceso de terminación de la superficie. Bueno, estos son modernos secaderos. Esta es una vista de un horno chiquito para piezas chicas, proceso batch, dependiendo qué es el producto que nosotros utilicemos, serán las dimensiones y el tipo de hornos. Este es un horno de túnel con una cinta que se va moviendo, y acá tenemos el perfil de temperatura, ¿sí? Los perfiles de temperatura estos generalmente son comandados y controlados por PLC. Una vista externa de un sistema de un túnel de calefacción. Estos son típicos ladrillos huecos saliendo de un túnel de cocido. Dentro de las cerámicas, entonces, habíamos dicho que teníamos la recepción y almacenaje, el cálculo de pastas, luego un proceso de molienda, los procesos de elaboración, se junta esta molienda, se le aditiva agua, distintos porcentajes de humedad, y luego con equipos y maquinarias tenemos todos los procesos que son de torneado, prensado en seco, extrusión, colado, secado, cocido, y la parte de cubierta y decoración. Hasta ahí vamos hoy a dejar, y procederemos en una segunda parte a terminar con toda la unidad número 13, que es arcillas.